Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Me hubiese gustado que el día de hoy fuese como el domingo pasado. No había luz y nos gozamos en la presencia del Señor. Me disfruté. Y no boté ni una gota de sudor. Gracias a ese Padre amado Señor. ¿Cómo era el título del mensaje de la semana pasada? Cómo Dios habla. Dios nos habla. Dice, ay si mi pueblo oyera mi voz. Ay si mi pueblo oyera mi voz. Y le mencioné diferentes formas por las cuales Dios nos quiere hablar. Primero que nada, mencioné 4 cosas por las cuales Dios nos habla. Dijimos primero que Dios nos habla, ¿por qué? Porque Él nos ama. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Dijimos que nos habla porque conoce ¿qué? Nuestras debilidades y necesidades. Dijimos que nos habla porque necesitamos su ayuda y dirección. Y dijimos que nos habla porque Él quiere que lo conozcamos y aprendamos más de Él. Mencionamos además los métodos, algunos métodos, que Dios usa para hablarnos, para hablarte a ti y hablarme a mí. Número 1, si no tomaron nota la semana pasada, lo pueden anotar. Número 1, a través de su palabra escrita. Nos habla a través de otras personas. Quiero abundar en este puntito un momento porque en el 2001, como yo le he confesado a ustedes anteriormente, yo tuve el accidente y yo me aparté totalmente de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica me abandonó, me sentí abandonado y yo no quería saber de nada, ni de Dios ni de nadie. Y un día en la María, aquel caballero que está allá detrás, Norberto, mi amigo, mi hermano, que lo amo, me habló él por primera vez de esta iglesia. Me reí, qué sé yo qué, y me fui. Por segunda ocasión nos encontramos, ¿cierto o no es cierto, hermano? En la cooperativa de las Marías, y él volvió a hacerme la invitación. Yo le dije, y mire dónde estoy. Me regocijo tanto poder ver a Norberto y a Francia allí nuevamente con nosotros. Porque ellos fueron los que el Señor utilizó por primera vez para hablarme de este lugar. Porque Él me decía, Víctor, vete allí, que allí, para que tú veas qué familia maravillosa en Cristo hay allí. Vete allí porque te vas a gozar. Aquello es un lugar de paz, de tranquilidad, de amor. Vete. Yo no vine, pero el Señor me trajo. Amén. Amén. No habla a través de las circunstancias y estuvimos hablando, expliqué todo eso. Nos habla a través de la oración, de nuestro diálogo con Dios. Si no oramos, nuestra vida es vacía. Si no oramos, jamás lo vamos a escuchar. Lamentablemente, tampoco le creemos porque no oramos, porque no le hablamos. Porque la oración es la forma en que nosotros nos comunicamos con Él. Y recibimos sus bendiciones, sus contestaciones. Y hoy vamos para el quinto punto. Nos habla a través de la voz íntima del Espíritu Santo. Y antes de continuar, yo les quiero hacer una pregunta.
que dudan todavía de que Dios habla, que se dedicaran esta semana a ponerse en comunión con Dios, a estar atentos, callados y en silencio, y que viviesen la experiencia si es verdaderamente que Dios habla o no habla todavía. Eso lo sabe usted, pero a mí sí me habló toda la semana, de diferentes formas. Antonio estaba en casa y yo le decía, padre, pero escucha esto. Si yo me hubiese puesto a anotar, hay otra aclaración que quiero hacer. Este mensaje fue escrito en junio 16. Que yo me acuerdo que el pastor me dice, Víctor, predica el 16, yo, pero regalo de cumpleaños, cumplí el 16 de junio. Y el Señor me ha dado en esta semana tantas cosas que si yo lo hubiese ido a anotar para el mensaje, tenía que el pastor darle un mes. Le di el ejemplo a ustedes de los 2 tratados que yo encontré en la calle. Hermano, Dios habla. Dios habla. El miércoles, yo hago todos los días un caminito al pueblo. No voy allí para el town, ubicado pueblo. Detenerme por allí, no estoy dando promoción. Es lo que llega a mi nena y yo recojo mi nena. Yo me voy directamente a la sección de libros. A la sección de libros. Pongo a ojear así, darle vuelta a la tómbola. Y este libro que estaba allí, yo lo compré el miércoles. Y antes de voltear el libro, aquí está el recibo de la compra del libro, por si alguien duda de que este libro llegó a mí este miércoles. Voy a voltear el libro. Cuando Dios habla, cuando Dios habla, ¿saben qué? Que los puntos que yo he mencionado, que están escritos aquí desde el 16 de junio, están en este libro. Están en este libro. Voy a dar la prueba. Dice que Dios habla a través, yo le dije que hablaba a través de la palabra, ¿verdad? Pues mira, punto número 1, dice que Dios habla a través de la Biblia. Le dije que hablaba, cuando mencioné que la voz de Dios era audible, que tú lo puedes escuchar. Mira el punto número 2, la suave y tranquila voz de Dios. Escucha el punto número 3, yo les dije a ustedes y ahora recalqué de que Dios habla a través de otras personas. Y mira el punto número 3, a través de otras personas. Le dije que Dios habla a través de su creación. Punto número 4 del libro. Hay un punto aquí que no lo voy a mencionar más adelante, pero está escrito aquí. Porque el punto número 6 que yo voy a discutir con ustedes ahora, que Dios nos habla a través de sueños y visiones. Pues mire el punto número 5 de este libro, sueños y visiones. Le dije que Dios nos habla a través de las circunstancias. Mire el punto número 6 de este libro. Dios nos habla a través de las experiencias y las circunstancias. Y hoy le voy a mencionar otras cositas que están aquí, como que dice que Dios nos habla a través de los ángeles y su voz audible. ¿Habla Dios? Cuando Dios habla. Esto lo compré el miércoles. Y vuelvo y repito que ninguna duda que está recibo. Y no lo traje por el mero hecho de que ustedes fueran a dudar, sino como evidencia de que eso lo compré el miércoles. Y estaba escrito. Dice, más que una voz audible, Dios usa la voz interna del Espíritu Santo para hablar con el hombre. Esto se llama guiados por el Espíritu.
Dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento de salvación, Dios nos da el nacimiento, Dios nos da un nuevo espíritu que es receptivo a sus comunicaciones. Y el hermano mencionó hoy en la clase, Ezequiel 36:36 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿O es tu corazón de piedra la semana? Uno de los ministerios del Espíritu Santo es la dirección. Acompáñenme a Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu, la voluntad de Dios es revelada a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. La conciencia es la voz del espíritu del hombre, convenciendo y dirigiendo a la perfecta voluntad de Dios. El espíritu convence a la conciencia. Él nos habla, nos convence, porque es aquí donde ocurren las maquinaciones en nuestro diario vivir y donde nos exponemos, si nos debilitamos y nos descuidamos, a que el enemigo haga estragos con nosotros. Por lo tanto, deja que sea el Espíritu Santo el que tenga el control de tu vida en todo momento. Amén. Y si no lo tienes, pídele ahora mismo a Dios que te ayude en esa parte. Pídele a Dios de todo corazón que sea el Espíritu Santo el que mora en ti. Aleluya. El que vive en ti, el que guía tu vida, el que camine a tu lado. Tú vas a ver la diferencia de lo que eras ahorita y lo que vas a hacer. Amén. Después. Veamos lo que dice Juan, ahí mismo 14:26. 14:26 de Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo les he dicho. Él os recordará todas las cosas que yo les he dicho. Y eso era Jesús hablando, ¿no? Porque Él dice: voy al Padre, pero os dejaré el Consolador, quien estará con ustedes hasta que yo venga. Por lo tanto, hermanos, es para que ustedes vean cómo Dios nos ama y nos deja el Espíritu Santo para que esté con nosotros día tras día, momento tras momento, cuidando de nosotros, guiándonos, dirigiéndonos. Escuchen esto, hermanos. Esto no lo digo yo. Muchos no pueden oír la voz de Dios porque sencillamente no creen que Él hable todavía. Le voy a repetir, iglesia. Muchos no creen
oír la voz de Dios, porque no creen que Él hable todavía. Y es triste, hermanos. Estaba escuchando una predicación ayer, yo le decía, May, ven acá. Y uno de los pastores decía, venimos bien contentos, nos sentamos en esos bancos, cantamos, levantamos las manos, saltamos, pero no pedimos. ¿Lo oyeron? Pero no pedimos. Y si no pedimos, no esperé entonces recibir nada de Dios. Y lamentablemente, no solamente en este lugar. Venimos, nos sentamos bien cómodos, hay 1 hora, 2 horas, salimos de aquí y volvemos a hacer lo mismo que éramos antes de entrar. Entonces, Jesús dice que sus ovejas conocen su voz. Ustedes saben el versículo, eso está en Juan 10:4. Y le sigue. Si usted es una de sus ovejas, tiene la capacidad y el privilegio de oír la voz de su pastor, que viene por medio del Espíritu Santo. Amén. Hermano, si usted no cree eso, entonces usted no cree que el que está hablando aquí es el Espíritu Santo. Entonces usted no cree que cada vez que se trepa el pastor aquí a hablar, es el Espíritu Santo hablando a través de él. Porque nosotros simplemente somos unos instrumentos suyos. Amén. Y tenemos que dejarnos ser usados por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que dejar que Él nos guíe. Salgamos de esa barrera. Salgamos de esa antigüedad que tal vez nuestros padres o yo no sé quién nos enseñó de que Dios ya no habla. Porque entonces, ¿de qué vale que usted se hinque de rodillas 1 hora? ¿Y a quién usted le está hablando? ¿Le está hablando a Dios? ¿O le está hablando a la cama si está arrodillado frente a la cama? ¿O a la pared si está arrodillado frente a la pared? Si usted no cree que Dios habla todavía, pues entonces no pierda el tiempo. Vamos a creer, estudiemos su palabra, escudriñémosla. Mire, si esto es Dios hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, esto es Dios hablando. Pero si no la leemos, si no la escudriñamos, nunca vamos a aprender. Nunca vamos a salir de la duda de que Dios es un Dios vivo, que nos ama, que nos quiere y que nos día tras día nos habla. Tenemos que salir de esa barrera, hermanos. El viernes yo tenía un compromiso con mi pastor y vamos a visitar a un hermano. Y iba a salir. De momento se para un vecino que el día anterior yo lo iba a llevar a la Bellavista, porque no se sentía bien. Cuando él baja, el hermano Edwin estaba conmigo en casa, lo mandé a parar. Ese señor, yo no sé cómo pudo llegar casi hasta frente de mi casa porque no podía caminar, iba mareado. Yo le dije, pues vete, cámbiate, que aunque yo tengo un compromiso, pero yo te llevo al hospital. Y el hermano me dice, fíjate cómo Dios orquesta y arregla todo. Si yo me hubiese ido antes, tal vez tú te hubiese ido para dentro de la casa y el vecino bajaba enfermo y sabrá Dios lo que hubiese pasado. Si hubiésemos salido después, tal vez él le hubiese pasado y el vecino se quedaba enfermo en su casa. Pero bajó en el preciso momento en que él y yo nos estábamos despidiendo fuera de mi hogar. Eché mi carro, estuve hasta las 9:30 con él en Bellavista, tuve que dejarlo allá arriba.
si verdaderamente yo escucho la voz de Dios y yo respondo a cuando Dios me dice, Víctor, ahora es que yo te necesito. Ahora es que Él te necesita porque no tiene nadie que lo lleve en el hospital. Mira las condiciones en que Él está. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué hice? Fui, me cambié, fui, lo recogí en su hogar y me fui con Él para Bellavista. Porque en ese momento lo que Dios tenía planificado para mí no era lo que me había pedido el pastor. Lo que Dios tenía planificado para mí era que cogiera el vecino que estaba enfermo y arrancara con Él para Bellavista. Amén. ¿Habla Dios o no habla? Amén. Ayer estoy en el monte. Y paso en Sears y hay muchos que allí haciendo unas promociones de perfume. Viene y me lo ofrece y me dice, oye, el perfume tiene un 20% de descuento. Me fui. Cuando regreso, iba a salir por la otra puerta, viro, cruzo el pasillo y voy directamente donde estaba el muchacho. Y vuelve y me dice lo mismo. Y le digo yo, ¿sabes qué? Yo le voy a orar al Señor, porque la semana pasada me ofreciste el perfume a precio regular. Hoy me lo ofreces con un 20% de descuento. Pues yo le voy a orar al Señor porque tal vez la semana que viene yo vengo y tú me lo vas a ofrecer en un 40% de descuento. Y cuando él me dice, cuando yo le dije eso, me dice, amén, eso es verdad. Eso es verdad. Mire, está apartado lamentablemente. Resultó que ese muchacho tiene hasta el poder de sanación. Allí estuvimos hablando, yo me glorifiqué, yo me quedé allí, yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto? En la forma y lo que Él me confesó. Dice que daba una predicación de avivamiento, que eso era impresionante. Y yo le dije, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué te apartaste? Me dice, conozco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y que ponlo en práctica. Entonces, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando y tal vez me puso a mí aquí hoy para que yo hable contigo, porque el Señor te necesita, el Señor necesita obreros como tú, el Señor necesita tus manos, necesita tus pies, necesita tu boca. Y resulta que el compañero que estaba de él allí también es creyente. Nos gozamos allí, nos gozamos. Me dio el nombre, me dio su número de teléfono y me dice, Víctor, ora mucho por mí, porque yo quiero regresar a los caminos del Señor. Se llama Pedro Román, si no me equivoco, porque hasta me dio la tarjeta. ¿Habla Dios o no habla? Simplemente tenemos que aprender a escuchar su voz. Su voz dulce, apacible. Y en esta semana, cada vez que yo me encontraba a personas creyentes, yo le hacía la pregunta. No sé cuántas veces pregunté. Hablábamos y yo le decía, te voy a hacer una pregunta. Dios te habla. Me dice, claro que sí. Ok, amén. Inclusive al muchacho anoche en Sears, la última pregunta que yo le hice fue esa. Dice, Dios te habla. Y me dice, a un apartado Dios me habla. Me dijo, y yo le dije, porque Él te necesita. Pero a veces nosotros nos hacemos oídos sordos a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y por eso entonces decimos, Dios, llama. Miren el punto número 6, que se lo mencioné que estaba en el libro. Nos habla a través de sueños y visiones. La Biblia dice que es una de las maneras más habituales en que Dios se comunica con sus hijos. En Primera de Reyes 3:12, Dios se le aparece en sueño a Salomón. Búsquelo por ahí, lo puede buscar. Primera de Reyes 3:12. En el silencio de la noche, y mientras estamos en nuestra cama, guarda silencio y podrás escuchar a Dios hablando a tu corazón, si es que estás dispuesto a escucharlo. En el Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad
nuestra cama y callar. Porque para yo poder escuchar a la persona que me está hablando, ¿qué yo tengo que hacer? Callarme. Porque mientras él y yo hablemos los dos, ninguno de los dos nos entendemos ni nos vamos a escuchar. Pero yo me callo para poder escuchar a la otra persona que me está hablando y viceversa. Por lo tanto, mi diálogo con Dios tiene que ser de esa manera. Porque si yo me arrodillo y bla, 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 y estoy una hora, y no le doy oportunidad a Dios a que me hable, me quedo dormido y no lo escuché. Tengo que estar entregado en intimidad con Dios. Y si no lo ha hecho, practícalo, hermano. Se lo exhorté la semana pasada y se lo vuelvo a soltar hoy. Practíquelo. Hable. Hable. ¿Cuántas veces aquí yo, en meses y meses, cada vez que sube aquí, dice, Dios habla, y Dios habla. Entonces, ustedes como oyentes, no pueden decir que Dios no habla cuando Dios está hablando a través de la persona que está acá arriba. Simplemente escuchemos. Simplemente escuchemos. Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Desde que existe el hombre, Dios no ha permanecido oculto, sino que se ha revelado de múltiples formas y maneras. Inmediatamente después de la creación del primer hombre, Dios se dio a conocer. Lea, busque Génesis. ¿Cuántas veces Dios le habló a Adán y Eva en el Edén? Y según lo hizo con ellos, lo hace con nosotros, lo hace contigo, lo hace conmigo. Si yo le quiero escuchar. De lo contrario, no puedo pretender el poder escuchar la voz de Dios. Dios quiere tener comunión con el hombre. No es un Dios anónimo, indiferente o superficial. No es un Dios caprichoso, y mucho menos un Dios muerto, sino un Dios personal, amoroso y santo. Amén. Un Dios poderoso y santo. Eso es, esa tiene que ser nuestra razón de vivir. Eso tiene que estar aquí en nuestro corazón. Es aquí donde tiene que estar. De lo contrario, mi hermano, no esperemos que Dios nos hable. Este Dios nos habla desde tiempos inmemorables. Sí, Dios habla. Depende de usted y de mí si verdaderamente queremos escucharlo. Depende de usted y de mí si verdaderamente queremos escucharlo. Piensa en las veces que te has despertado, porque o has tenido un sueño o simplemente ha sido Él quien te despertó. Siempre tiene algo que decirte. Solo guarda silencio y escucha. Siempre tiene algo que decirte. Solo guarda silencio y escucha. Me traje este devocional. Esto me lo envía el pastor Charles Stanley, pastor bautista de Atlanta, Georgia. ¿Saben qué? Este es el devocional de noviembre. El día primero, obstáculos de la gracia divina. Marqué un parrafito y se lo voy a leer. Sabemos por medio de las Sagradas Escrituras que Dios derrama continuamente bendiciones sobre sus hijos, pero la mayoría de los creyentes no siempre siente que sea así. ¿Qué podría estar impidiendo el flujo de la gracia divina?
Eso lo sabe usted. Los brazos de Dios están llenos de bendiciones que desea darnos. El día 2. La presencia poderosa de Dios. Hermanos, ¿ha estado Dios hablando conmigo esta semana? Número 3, el día 4, lunes, porque da el devocional de sábado y domingo. El lunes, Dios revela su presencia. Dios revela su presencia. Y miren cómo dice, ¿cómo da Dios a conocer su presencia en la vida de sus hijos? Aunque esta pregunta no tiene la misma respuesta para todo el mundo, Dios tiene varias maneras para hacerlo. Y miren lo que dice, le dije que interrumpía mi sueño, ¿verdad? Pues miren lo que dice el devocional del lunes, de este lunes. Por ejemplo, puede interrumpir tu sueño profundo en medio de la noche. Amén. Y esto está escrito aquí, y esto lo recibí porque es el devocional de noviembre. Apoyando un mensaje que está escrito en un. Amén. El día 5, impacto duradero del creyente. Impacto duradero del creyente. Y ahí es donde tú le tienes que demostrar a los demás que Dios vive en tu corazón, que Dios mora en ti y que tú eres una persona diferente, que soy una persona nueva porque tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya. Aleluya. Demuéstralo, díselo al vecino, díselo al que está al lado tuyo. Demuéstrale que tu Dios es un Dios vivo. Amén. Y antes de continuar, ¿sabe por qué yo le pedí al pastor que pusiera esa canción? Porque mi nieto ha cogido por las tardes es que tengo que dormir en la hamaca. Yo me siento con él, lo cojo en mis brazos y comienzo a cantar esa canción. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace llorar. Y le canto el otro corito que dice: Está cayendo. en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Y cuando le quito la visita, el bebé está dormido. Yo me lo gozo porque yo le digo a Maggie, dámelo, yo me lo llevo para la hamaca. Me siento, a mí se me suavecito con mi bebé en mis brazos, con mi nieto. Empiezo a cantar esos coritos y en 5 minutos el bebé ya está a chocar. Dios manifestándose en mi vida y en la vida del bebé que está en mis brazos. Porque él se acurruca aquí y él tiene que sentir los latidos de mi corazón y la alegría que hay dentro de mí, yo alabando al Señor mientras la hamaca va y viene. Disfrútelo. Vamos a disfrutar el Señor. Si Él es tan bueno, mira, si Él está con los brazos así, esperándote, te llama. Tiene tantas cosas para darte. Tiene tantas bendiciones para darte. Tiene tantas cosas maravillosas para darte. Búscala, créele, háblale, pídale. De lo contrario, pues sigue viviendo la vida que llevas. Depende de cada uno de nosotros. Y el día número 6, nuestro círculo de influencia. Y el día número 7, cómo impactar a otros para Cristo. El devocional de Teresa. Cómo Dios ha puesto día tras día cosas en mis manos, en mis ojos, en mis oídos,
para que yo cada día pueda creer y creerle más. Yo le decía ayer al pastor en casa, si fuera a escribir todo lo que él me dice, como le di ahorita, no terminaría el mensaje. Dios también se da a conocer su presencia por medio de la dirección instantánea. En cada paso del camino y decisión tras decisión, Él nos guía donde Él quiere que vayamos. Y a menudo el Señor se nos revela, dándonos una palabra tan clara que sabemos sin ninguna duda que vino de Él. Y a menudo el Señor se nos revela dándonos una palabra tan clara que sabemos sin duda que viene de Él. Estaba hablando ahorita con el hermano Uriel y le decía, ¿cómo es posible que muchas personas aún dudan de que Dios habla? Porque en el mensaje de él dio varios testimonios de cuando su mamá estaba enferma allá en Estados Unidos y era acá, y ya el Señor, revelación tras revelación, le decía, tu mamá va a fallecer, tu mamá va a fallecer. Y eso es otra prueba más, testimonios que tenemos que dar a aquellos que están allá afuera, que dudan de que Dios habla todavía. Y esta mañana, mientras estaba abajo en la clase, el Señor me dice lo siguiente: Víctor, recuérdale a la congregación que quien está hablando ahí no eres tú, sino que soy yo. Y que quien está escuchando la voz de Dios. Y no solamente dentro de este lugar, porque yo sé que esas bocinas se está escuchando allá afuera. Por lo tanto, alrededor de este lugar, el que está escuchando en este momento no está escuchando mi voz, está escuchando la voz de Dios. Si es que conoce a Dios. Si es que conoce a Dios, sabe que quien está hablando aquí es Dios. Y a veces nosotros nos sentamos, nos distraemos, nos dormimos, nos ponemos a hacer cositas por ahí, mientras la persona que está hablando acá arriba, Dios, que te está impartiendo bendiciones, que está hablándote, rogando a tu corazón que se abra y escuche su voz, duermes en el banco. Y eso no lo digo yo, hermanos. Perdónenme si ofendo a alguien. Si ustedes pudieran poner la mano en mi corazón, yo creo que si me llevan un cardiólogo me mandan para intensivo en este momento. Porque es que tengo ese corazón latiendo de fervor, porque es triste y lamentable que usted que lleva ahí 10, 20, 30 años no haya escuchado la voz de Dios. Y si usted pudiese llevar cuenta o nota de en esos tiempos que usted está viniendo a este lugar, de las veces que usted se ha sentado versus las veces que usted ha venido, yo estoy bien seguro que son 10 a 10, es 100 a 10. Si ha estado más tiempo aquí que afuera, entonces, ¿de qué ha valido lo que Dios ha revelado a través de las diferentes personas y hermanos que se han parado aquí al frente a hablarte a ti y a hablarme a mí cuando es Dios hablando? Cuando es Dios el que está impartiendo su palabra, cuando es Dios el que quiere cambiar tu actitud, cuando es Dios el que te dice, cállate, Víctor, y escúchame, te estoy hablando, escúchame. Pero nos hacemos los
sordos. Nos hacemos los sordos. Y entonces decimos que Dios no habla todavía. El Señor sabe lo difícil que puede ser la vida. Está consciente de los detalles, de todas las luchas que tenemos que enfrentar como creyentes en Jesucristo. Podemos tener la confianza de que nuestro Padre Celestial cumplió su palabra y la va a cumplir. Amén. Amén. Él está ahora mismo con nosotros y lo estará siempre. Repito, Él está ahora mismo con nosotros y lo estará siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pues vamos a Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos 13, 5 al 8. Hebreos 13, 5 al 8, y dice así la palabra del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Aleluya. ¿Alguna duda, hermano? Más claro no puede ser la palabra de Dios. Él está ahora mismo. Algo está cayendo aquí, es tan cierto sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, hermanos. Y en duda de que Dios está aquí. Maravilloso Jesús. Santo eres, Señor. En el libro de Hebreos, y de manera inequívoca, el autor señala que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué y a Aarón. Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero luego habló a través de su Hijo amado Jesucristo, quien todavía habla y mora en nosotros. Amén. Y vamos a Hebreos 1:12, hermano. Gloria a Dios. Hebreos 1:12. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. ¿Qué más claro que eso, hermanos? Hermano, usted y yo tenemos el privilegio de poder entrar al salón del trono mismo del gran yo soy. Usted y yo tenemos el privilegio de entrar al salón del trono mismo del gran yo soy. Hemos sido invitados a una conversación, un diálogo íntimo con aquel que más se interesa por usted y por mí. Esta es la conversación suprema, su oportunidad de buscar de su Creador, de su entendimiento, su oportunidad de pedir al Señor de todo lo que existe, que lo libere de las áreas donde no se puede ayudar usted mismo, y su privilegio de conocerlo más a Él. Aleluya. Aleluya. Hermanos, estamos aquí
noche en mis oraciones. Yo se lo estaba comentando al hermano Meli y él me dice, ay, lo que tú has hecho, Víctor. Yo decía, Señor, quebrántame, rómpeme, límpiame, lávame, pero crea en mí esa pasión por ti. Me mandó para el hospital y tuvieron que operarme. Y Meli me decía, Víctor, ¿pero qué tú hiciste eso? Pues nada, estoy aguantando el dolor porque yo le pedía que me quebrantara. Y en vez de un tajo me dieron dos. Pero si tú le amas, si tú crees en él verdaderamente, que te quebrante, que te rompa, si él te va a hacer nuevo otra vez. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pídeselo. Y si no le oyes, Padre, destápame los oídos. Quiero escuchar tu voz. Háblame. Lléname de tu presencia. Que tu Espíritu Santo sea el que mora en mí. Yo estaba invitado a una actividad para el viernes, Maricao, un homenaje de hombre para hombre. Y yo iba hablando con Papá Dios por el camino. Y cuando llegué al lugar donde se iba a hacer la ceremonia, lo primero que pregunté al director de deportes, le dije, si tiene una persona que va a hacer la invocación. Y me dice, si tú la quieres hacer, digo, amén, yo la hago, no hay problema. Lo primero que se hizo allí fue invocar la presencia de Dios. Ese privilegio que Dios me dio de a través de la invocación, de la oración que allí hice, porque ni yo creía que había sido yo el que había, porque yo sé que no fui yo el que había, porque yo no oro tan lindo. Y delante de aquellas 100 o 200 personas que estaban allí, yo hice la oración de invocación. Y el profesor que me dio clase a mí de educación física en escuela superior, para la gloria de Dios, también es cristiano. Y nos escoltaron hasta la salida, donde íbamos a dar la salida, porque él y yo éramos los que íbamos a dar la salida. Y nos llevaban en una de las patrullas. El chofer, iba el director de la Defensa Civil y él y yo atrás. Y dice el director de la Defensa Civil, le dijo al profesor, ¿cuándo nos vamos a dar la cerveza? Y él dijo, no, papá, yo no tomo. Y yo le dije, estás equivocado porque nosotros le servimos a un Dios que no bebe. Nosotros le servimos a un Dios que ha renovado nuestras vidas. Nosotros le servimos a un Dios que nos apartó del vicio. Nosotros le servimos a un Dios que nos apartó de lo que éramos antes de aquel viejo hombre y ahora somos una persona nueva. Fuimos a la salida y regresamos y él no volvió a hablar, lamentablemente. Luego el profesor y yo caminamos poco a poco, andaba en nuestro vehículo, nos detuvimos un instante a hablar y él dice, el profesor me dice, por lo menos cumplimos con hablarle. Le resta a él que Dios obre en su corazón el que cambie la cerveza por una Biblia. Y seguimos caminando. A lo largo de la Biblia, Dios se comunicó con su pueblo. En 1 Corintios 12, Pablo recordó a los gentiles que anteriormente ellos adoraban ídolos mudos. Y esto ustedes lo pueden encontrar en Salmo 115, 4 al 8 y en el 135, 15 al 18. Y dice, ojos tienen y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan, nariz y no tienen olfato, boca y no habla, piernas y no caminan. ¿A quién le está sirviendo usted? ¿Qué necedad? Adorar algo que no puede comunicarse. Nuestro Dios, sin embargo, derrama constantemente nueva revelación
y continuamente habla a su pueblo. Él nos ama y quiere entrar en comunicación con nosotros en todo momento. Dios no está limitado. Dios no siempre habla de la misma manera. Nosotros intentamos limitar a Dios a un modelo fijo. Pero como hemos visto y escuchado, Dios nos habla de diferentes maneras, formas y usando los recursos que Él quiere usar. Recordemos que Dios no está limitado. Al estudiar su palabra podemos encontrar muchas maneras más que Dios usa para hablarnos. Solamente detente, lee la Biblia y encontrarás cuáles son. Escucha su clamor en el Salmo 78:1. Vamos a buscarlo, hermanos. Acompáñenme al Salmo 78:1. Wow. Salmo 78:1. Escucha, pueblo mío, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha, pueblo mío. Inclina tu oído a la palabra de mi boca. Todavía dudamos, hermanos. Todavía tú eres capaz de decir que Dios no nos habla todavía. Todavía tú puedes creer eso. Qué maravilloso sentir la presencia en ese silencio. La presencia de Dios. ¿No escuchas tu voz? ¿No escuchas la voz de Dios hablándote en este momento? Recuerda que Dios quiere hablar contigo. Solo espera que estés dispuesto a escucharlo. Los dejo con las siguientes preguntas. ¿Creemos que Dios habla todavía? Anótala. ¿Creemos que Dios habla todavía? ¿Creemos que Dios nos puede hablar y que tiene algo que decirnos a cada momento? ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios nos hable? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. Escúchalo, está atento con su voz. Si es tan poquito lo que Él te pide, un ratito de silencio, de intimidad con Él. ¿Sabes por qué Dios quiere hablarte hoy? ¿Sabes por qué Dios quiere hablarte hoy? Yo te voy a dar una sola respuesta. Porque Él te ama. Por eso Él quiere hablarte. Porque Él te ama. Las demás respuestas a esa pregunta te las das tú. Recordemos que Dios quiere hablarnos. Quiere ser parte de nuestra conversación. Hablemos y dejemos que Él nos hable. Él quiere hablar contigo y conmigo porque nos ama. Él no hace excepción de personas. La diferencia la hacemos nosotros. Si no aprovechamos la oportunidad de Dios para tratar contigo y con nosotros, lamentablemente, nuestra vida no tiene sentido. Puesto que Dios quiere que todos los creyentes tengamos un impacto para su reino. Y con esto termino. Y escúcheme, hermano. Escúcheme. Puesto que Dios quiere que todos los creyentes tengamos un impacto para su reino, Él espera que usted use
y oportunidades que le ha dado. ¿Por dónde comenzar? Allí mismo, donde estás ahora, empieza a hacerlo, iluminando el lugar donde vives. Amén, amén y amén. Oremos. Señor Padre Santo, Padre amado, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nuevamente tú has hablado en nuestro corazón. Gracias por esa palabra poderosa que tú has puesto hoy en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor. Quebrántanos, rómpenos, haz lo que tengas que hacer, Señor. Pero que nuestras vidas estén receptivas en todo momento a escuchar tu voz. Que estemos atentos a lo que tú tienes que decirnos a cada momento, Señor. Tú eres el dueño de toda la creación. Y tú nos puedes hablar a nosotros de la forma en que tú quieras. De la manera en que tú quieras y cuando tú quieras. Pero que tengamos un corazón presto a escuchar tu voz. Un corazón sincero a escuchar y a obedecer. Padre, gracias, porque una vez más has llenado mi corazón de tu palabra. Y espero en tu nombre que cada hermano aquí presente y que aquellos que están afuera, que yo sé que de una forma u otra han escuchado también, que si no te conocen, tócalos, Señor, visítalos, háblale, y que ellos también puedan comprender que tú eres un Dios vivo, un Dios de verdad, un Dios de amor, de bondad, de misericordia, y que tú eres un Dios que habla todavía. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Esta semana salió un corito en la radio. Es forma de otro ritmo, de salsa. Y yo, canción que llega a mí, yo no me estoy imaginando. Pero dice así: a lo suyo vino, no le conocieron. A lo suyo vino, no le conocieron. Lo crucificaron porque no creyeron. Lo crucificaron porque no creyeron. A lo suyo vino, pero no le vieron. A lo suyo vino, pero no le vieron. Porque no creía que Él venía del cielo. Porque no creía que Él venía del cielo. Amén, hermano, que el Señor les bendiga.